Estamos de regreso en este sonar informativo. Y hay una tradición de día jueves. Una tradición republicana. Así es, y que es este encuentro con Alberto Mayol, en esta ocasión vía telefónica, por circunstancias que así lo ameritan. Pero Alberto, como es tradición, te queremos saludar cada día jueves. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, mil disculpas por no poder estar en presencia física, pero sí, espiritual. Pero las labores propias del hogar requieren mi presencia en este instante, así que les pido disculpas, pero creo que bueno, gracias a la tecnología que ha procurado la revolución tecnológica, estamos en condiciones de poder tener este contacto casi sin merma. Casi sin merma. Tienes toda la razón. Oye, lo importante es el contenido, así es que vamos a la conversación. Ese es el problema, sí. No. Bueno. No, pero superemos todos los rípidos. Vamos, conversemos primero sobre una información que no la habíamos comentado todavía y que tiene que ver con lo del Banco Mundial. ¿Se acuerdan ustedes cuando primero se había dicho una información en la cual, según el economista jefe de esa época, que después terminó renunciando, Paul Romer, se habían hecho modificaciones que habían terminado afectando a nuestro país, apareciendo ahí en niveles más bajos? Después él terminó renunciando, como decía, el Banco Mundial desmintió ese tipo de declaraciones, luego se hizo una especie de investigación y ahora se dice que no hubo ninguna alteración en el ranking que supuestamente perjudicaba a Chile. ¿Qué te parece a ti, Alberto, todas estas idas y vueltas sobre este tema? A ver, los organismos internacionales en estas cosas, para ponerlo en perspectiva, porque no se trata de esa cosa burda del mal, pero los organismos internacionales tienen ciertos requerimientos básicos. Entre ellos está que les gusta mucho esa canción que dice "Nunca quedas mal con nadie". Entonces, esto que hizo el economista en jefe del Banco Mundial es realmente muy serio, porque básicamente era reconocer una modificación de datos impulsada por el Banco Mundial para perjudicar a un gobierno específico, e insinuó además que podían haber otros perjudicados en ese proceso. La idea es muy creativa como para hacer simplemente una ocurrencia. Puede estar muy equivocado, puede haber visto sesgos allí donde no los había, todo eso es perfectamente posible, pero normalmente un economista en jefe del Banco Mundial, a menos que hayan tenido ellos un error muy grande en la selección de personal para uno de sus cargos o el cargo más importante que tiene, uno puede imaginarse que en realidad algo había al menos. Yo creo que hay que entender que los organismos internacionales en estas cosas son tienen orientaciones bien marcadas, o sea, a ellos les cuesta mucho, es un precedente que puedan decir algo como lo que dijo el economista en jefe. Es muy improbable que lo sostengan en el tiempo, porque básicamente negocian con los países. O sea, por poner un ejemplo no casi delictivo como este, pero un ejemplo. El Banco Mundial calcula, porque quieren hacer una gran reforma en todos los países, por ejemplo, para mejorar las condiciones de transparencia y evitar la corrupción. Entonces hacen un trabajo enorme en esa orientación y llegan a la conclusión de que eso vale X cantidad de dinero, pero se dan cuenta que los países no van a entrar a eso si es que le dicen esa cifra, porque la cifra es muy alta. Entonces los países van a decir no, sabes que es imposible que sea. Entonces, ¿qué hacen? Modifican todo el estudio, le piden a los economistas que maquillan hasta el final y lo dejan en la mitad. Cuando está en la mitad, entonces lo presentan a los países y le dicen a los países, mira, y en un objetivo a tantos años, esto vale tanto, qué sé yo. Y cuando los países ya gastaron la mitad, les avisan que en realidad vale el doble, que los gastos eran mayores a los que habían pensado, y qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas son frecuentes en los organismos internacionales porque es la forma que tienen para que los países se suban y todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el maquillaje de datos es un arte que en general manejan. Porque además todos sabemos que hay muchos de los datos que claro, suenan, sí, se nota la diferencia entre un país y otro, pero son de repente muy discretos para las diferencias que sabemos que existen entre las conductas, comportamientos o condiciones en las que se habita en un lugar y otro. O sea, esto más bien, Alberto, afecta a la imagen del propio Banco Mundial, o sea, en el sentido de que tal vez va a ser imposible saber quién decía la verdad,
pero Claro. de que sienta un precedente, una duda respecto a lo que determina el Banco Mundial, me parece que esa es la idea que queda. O sea, revela cosas. Por ejemplo, revela el poder enorme que tiene. O sea, bueno, podría revelar, porque voy a ser más preciso, podría revelar el poder enorme a nivel internacional que ha logrado adquirir Sebastián Piñera. Eso es lo primero. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que hubo un impasse donde otro organismo internacional, Transparencia Internacional, tenía un informe del capítulo chileno de Transparencia Internacional en la primera elección que gana Sebastián Piñera, donde se señalaba entonces que resultaba problemático como señal en términos de probidad que uno de los candidatos con más posibilidades de ganar en el caso chileno fuese una persona que había estado involucrado en varios casos que podían afectar la transparencia. Pues bien, ese informe del capítulo chileno es citado, es mencionado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el debate, recordaremos. Y entonces, al día siguiente, se logra que este informe, que era el informe efectivamente existente, escrito, pero no todavía publicado, sea desmentido y se considere que no era un informe entonces oficial y que por tanto no existía. Y nunca salió ese informe, el informe del capítulo chileno, con ese documento, revelando el primer gran triunfo internacional de algo que nadie imaginaba que Piñera tenía, que eran las redes internacionales, que normalmente en eso la concertación tenía mucha fuerza. Bueno, en este caso podríamos estar viendo una situación más o menos equivalente, porque cuesta creer que el economista en jefe, insisto, del Banco Mundial se haya mandado una declaración como esa. Claro, o sea, el que se escapó con la suya, pero se escapó con la suya, entendemos, en un acto moral, o sea, diciendo, no, hay cosas que yo puedo aguantar y que se modifiquen los datos, siendo economista en jefe. Bueno, no estoy para eso, digamos. O sea, recapitulando, sí. Perdona, Alberto. Sí. Es difícil creer que el economista jefe del Banco Mundial diga algo sin ningún asidero en respecto de las metodologías que usa el Banco Mundial, y en lo que estás diciendo es lo que estamos viendo entonces es un triunfo en una arena donde a Sebastián Piñera no le conocíamos muchos contactos, que es las redes internacionales, donde la concertación solía manejarse bien, pero esta es la segunda oportunidad que podemos ver en lo que nos dice, en que Sebastián Piñera logra que un informe internacional se modifique, o mejor dicho, una versión de un organismo internacional se modifique para no perjudicarlo a él. Exacto, y eso tiene mucho que ver con las capacidades efectivas de Sebastián Piñera específicamente. Eso también hay que decirlo, o sea, es una virtud política de él, porque la derecha chilena, que es particularmente isleña y campesina, digamos, no tiene muchas capacidades afuera. O sea, no tiene ninguna, para ser bien claro. Entonces claro, no, porque además todas las cosas que dicen, no nos olvidemos la famosa anécdota de que cuando vino el equipo de Jean-Marie Le Pen, cuando vino Jean-Marie Le Pen a Chile alguna vez a una visita a un conjunto de reuniones entonces les dijeron, ellos querían reunirse con partidos de derecha, naturalmente, y no pudieron juntarse con la UIB, los mandaron a Renovación Nacional. Y resulta que ellos al salir de la reunión dijeron, oye, pero estos tipos son unos fanáticos, digamos, o sea... cuando la extrema derecha mundial dice que esto es una locura, digamos, bueno, evidentemente estamos hablando de un grupo que en general no testea sus visiones con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, pero Sebastián Piñera ha logrado en ese sentido un paso, y hay que tener claro que eso es una demostración de fuerza inaudita. También, si es que toda esta situación que Romer señaló era cierto, también es un acto de inmoralidad inaudito, pero bueno, pero por mientras nos quedamos con la fuerza en la medida en que no vamos a tener cómo poder demostrar que efectivamente aquí lo que pasó fue una modificación radical de los datos y no una salida de madre de Remer claro, qué sé yo, después de una juerga tendría que haber sido descomunal y con videos de Bachelet, porque de verdad no tendría por qué haber hablado de eso, podría haber hablado cualquier cosa.
Oye, a propósito de capacidad de demostrar, ¿qué te parece el camino que va tomando el caso Cabal? Ayer vimos puntualmente lo que pasó con Natalia Compañón, quien ve esto como un epílogo muy diferente a cómo partió toda esta historia, con la repercusión mediática, cuando se hablaba de conflicto de interés, de información privilegiada, y que finalmente esto deriva en delito tributario, y de hecho ella y también su marido, Sebastián Dávalos, dice, aquí se trata de una especie de complot, que aquí habían fines políticos para perjudicarlos. Mira, yo tengo la impresión de que, a ver, estamos viendo hoy día, al mismo tiempo, recordemos que el caso Penta y el caso Cabal nacieron juntos, con diferencia de un mes y medio. Y ahora estamos viendo efectivamente una situación que parecería, para los que están imputados, que ser el epílogo. Sin embargo, la sismología del caso enseña algo. En sociología es bien claro que algo que se está moviendo, como esto es ley newtoniana en todo caso, tiende a seguir moviéndose. Claro. Inercia se llama. Exactamente, se llama inercia. Entonces, y este es un caso que tuvo una sismología muy intensa, y por tanto el cierre es muy improbable que carezca de algún sentido más intenso y operático. Es bastante evidente que ocurrirá que esto tenga algún cierre más complicado, tanto por el caso Penta como por el caso Cabal, y eso incluye naturalmente el caso de SQM, que también pasó algo esta semana importante, y es que Cortés está amenazando con tirar el mantel, digamos. O sea, lo que está haciendo Cortés es pidiendo que se reabra el caso para que el Servicio de Impuestos Internos explique por qué lo demandó a él y no a otros. No se creyó con él. Y eso, leyéndolo así, a simple vista, dice, bueno, yo tengo mucha información de por qué no se hizo lo que todo el mundo esperaba que se hiciera, digamos, que se actuara de acuerdo a esa entelequia llamada igualdad ante la ley. Claro. Y eso... Es fantástico, porque Cortés apela a la igualdad ante la ley. Claro. Ironía máxima del destino. Ahora, pero siendo el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la exclusividad de la acción penal, yo le veo poco futuro a la reapertura del caso. Yo más lo que veo como probable es el empezar a filtrar cosas, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que lo que hizo Contese, la gracia de lo que tiene Contese es que dio los nombres de las empresas. Copec. Entonces dio un listado enorme, e incluso dijo que podía estar incluida una empresa del presidente. No nos olvidemos que cada vez que Ponce Lerura ha tenido problemas, sí, claro, tiende a citar a Sebastián Piñera para sacarlo al ruedo, no porque le tenga mala, porque esa es una versión ridícula, dado que ellos se han vendido al menos 3 veces, de lo que yo tengo apuntado, cantidades de entre 50 y 250 millones de dólares de acciones. ¿Ya? Por tanto, así como que no se pueden ver y no quieren hacer cosas juntos, no es cierto. O sea, la frase de Leroux diciendo si no hubiera sido por el presidente no existiría el caso Cascada fue una de las frases que dejó caer y que demuestra que basta dejar caer una frase de sentido bastante críptico para que todo se congele. Exacto. Entonces lo que está haciendo Contese es seguir la misma línea y tratando de decir, a ver, un momentito, ahora con un argumento legal para poder hacer ese requerimiento, que es un argumento medio sacado del sombrero, pero evidentemente es un argumento que promueve un principio jurídico fundamental, que es el ya mencionado, la igualdad ante la ley. Claro. Entonces, objetivamente, tiene todo el derecho, digamos, a señalar que se requiere abrir todos los casos y que sea en justicia. Sí. En ese sentido no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que, a ver, leo acá que ante la amenaza o el riesgo de cárcel por 9 años, digamos, lo que ha dicho es que incluye informes de recopilación de antecedentes de empresas como Forestal Arauco, Asesorías IMBC, Copec, o sea, empresas Copec y Copec S.A., OAS Chile, Agencia en Chile, Inversiones Siemens Sociedad Anónima, Abastible, Banco de Crédito e Inversiones, Ripley Corporate, Itaú Corbanca, Watts, Cencosud, o sea, CAP y Compañía de Acero Pacífico. Ahí está o sea, pero esto lo empezó a entregar como... No, él dice que
que hay ¿O se refiere a lo antiguo, cuando se mencionaron estas empresas? No, él dice que por qué Sokimich tiene una acción del Servicio de Impuestos Internos y estas otras empresas no, y que él cree que en aras de la igualdad ante la ley hay que ver por qué contra SQM hay una querella del Servicio de Impuestos Internos y por qué estas otras empresas no. Claro, pero se refiere a las mismas empresas que ya conocíamos de antes, no es que esté entregando nuevos antecedentes, esa es mi duda. Yo no veo antecedentes nuevos, yo creo que pero como pide que se reabra la investigación. Él dice que tiene antecedentes nuevos y lo que es más simpático es que el fiscal Pablo Gómez dice que sí. Que él cree que Contese tiene en datos, eso coinciden. Lo cual suena a te tiro te hago correr el riesgo de una pena de 9 años y el otro dice, bueno, pero yo tengo más antecedentes. Se me había olvidado. Conversemos de estos 9 antecedentes. y alguien está diciendo, hay 2 personas que tienen el mantel agarrado de la mesa, pero del mismo lado, digamos. Claro. No es que las fuerzas se vayan a anular, digamos. Bueno, es que ese es el tema. O sea, el tema de fondo es que el caso, lo que estaba diciendo Contese es que ella está disponible para radicalizar esta situación porque naturalmente no estaba en sus planes, digamos, un archivo expiatorio. Claro, exactamente. O sea, Contese es un tipo que ha hecho toda la pega que es difícil y dura de Julio Ponce, pero en el marco no de la situación de Hugo Bravo. O sea, no nos olvidemos las diferencias, no nos olvidemos que Hugo Bravo estaba pidiendo en lo que en el mundo empresarial es casi una limosna para poder retirarse porque su patrimonio no había sido tan elevado a pesar de las importantes acciones que había llevado para Penta. En cambio, el caso de Contese es un caso de un césped muy bien regado por Julio Ponce, donde él tiene una fortuna muy muy importante, y la gente con su fortuna no es habitual que se vaya, 9 años o 4 años después de las reducciones correspondientes a la cárcel. Entonces, naturalmente él considera que esta es una situación que puede alterar, y donde él tiene tanta información, tantísima información, porque a eso se dedicaba, digamos, sobre todo el sistema. Y entonces esto puede abrir, está tratando de golpear la mesa, y yo creo que no es del todo descabellado que pueda ser atendible su requerimiento por parte de varios otros actores. Claro, lo que yo temo es que las penas o la administración de justicia como netee las penas a la baja, digamos, eso es lo que yo temo. Bueno, eso es lo normal. Lo que pasa es que el sistema no se ha sanado de esta herida, ese es el problema. Esto lo habrían hecho rápidamente y estaría todo efectivamente neteado hacia abajo hace un buen rato, pero el problema es que no se ha sanado la herida y la sensación de denegación de justicia es importante. Fíjense que el recurso que presenta ante la Corte Suprema un conjunto de diputados para la remoción del fiscal nacional, claro, es un acto que, si bien políticamente tiene muy poco apoyo, porque solo son 10 diputados, pero es lo que la ley permite. O sea, la ley permite que con 10 diputados se haga este recurso de remoción, ¿ya? Pero resulta que la Corte Suprema se supone que no evalúa eso. Lo que evalúa es la razonabilidad del asunto. Y si entonces esto llega a ser admisible, ya con ese solo hecho, y se estudia el caso y hay que presentar los cargos correspondientes, en fin, bueno, va a ser todo un tema, porque estamos hablando de que la doctrina de Abbott todavía no ha pasado todas las pruebas de que es la doctrina válida. Ese es el gran tema. O sea, hace una hora atrás hablamos con el fiscal Carlos Gajardo y le preguntamos si en alguna parte de las misiones de la Fiscalía salía resguardar los equilibrios políticos en sede legislativa. Me dijo que no, evidentemente, digamos, y por eso a mí me parece admisible. Es que no es que algo que le estemos atribuyendo tendenciosamente a Abbott, es algo que él dijo, que los fiscales tenían que ser diligentes en algunos casos porque podían alterar los equilibrios políticos en sede legislativa. Exacto. O sea, eso efectivamente, o sea, ese argumento que él después trató de matizar, maquillar, en fin, ese argumento es completamente inadmisible. Ese es el punto.
Y en ese sentido, la acusación es de negligencia. Claro. Y negligencia, por tradición jurídica, señala el documento, es un cuasi delito. Yeah. Entonces Claro. estamos hablando de una situación que ya es más seria, y es más o menos evidente que y además existe la negligencia culposa, que es cuando uno es negligente, pero además porque quiere. Claro. O porque no le importa, digamos. O porque no le importa. Y esa es la situación que es más o menos la que a vista y paciencia uno podría decir, bueno, es razonable que se le acuse de una situación como esta, dado que él ha señalado que básicamente no puede hacer todo su trabajo en condiciones normales porque eso alteraría otras variables que él no debiera considerar para hacer su trabajo, porque la primera noción relevante de una república es la división de poderes. Exacto. Y él no pertenece al poder político, no pertenece al poder legislativo, no pertenece al poder ejecutivo, él está en el marco del poder judicial, y el poder judicial sin duda es uno de los que más requiere de esa división de poderes. Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tenga un muy buen día y que salga todo bien. Todo salga muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo, chau, chau. Chao. Nos vemos. Chao, chao.